Hola, 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 hola. Buenos días, estimados estudiantes, con todos y con todas. Bienvenidos a nuestra primera clase, sería básicamente de estadística básica. Me parece que aún me faltan compañeros porque estamos apenas 9, no serían 8 estudiantes. No sé qué haya pasado. Todos deben estar al tanto, me imagino, de sus horarios, ¿verdad? Déjenme ver cuántos son. Según eso. Ustedes son cerca de 15 estudiantes. Todavía nos faltan un número de 7 estudiantes. De todas formas, sí, con respecto al tiempo de todos, vamos ya a iniciar. Como les decía, este semestre, o este módulo al menos, vamos a ver estadística conmigo. Creo que la mayoría me conocen, sí. Bueno, de todas formas, recordarles mi nombre. Soy Jessica Benavides, voy a ser la profesora de estadística de este módulo. Sí, y es un gusto compartir como la clase con ustedes. En este caso, que no podría decir el aula, porque estamos como más de forma virtual por las condiciones de la pandemia, que al menos estos últimos días han ido como empeorando. Eso. Brevemente hagamos como una presentación, la carrera y expectativas sobre la materia. Sí, aunque a algunos ya les conozco, creo que a la mayoría. Creo que a todos. De todas formas, hagamos una pequeña presentación y qué expectativas tiene cada uno sobre la carrera. Voluntarios, quien quiera iniciar. Yo no tengo problema, Inge. A ver, pues soy Gabriel Herrera, pertenezco a la carrera de marketing y bueno, mis expectativas es poder dar a conocerme, también impulsar lo que me gusta y bien, también crecer de forma personal y de forma profesional también. Gracias, Gabriel. Claro, este es uno de los pasos que damos, ¿no? Para crecer en todos los aspectos. Como suelo decir yo, las aulas no solamente son como, de alguna forma, ¿no? El tema del conocimiento técnico, conocimiento científico, sino además también es parte o se debe tomar en cuenta dentro de las mismas la formación, ¿no? Tanto profesional como humana de las personas que compartimos el aula. ¿Quién quisiera seguir? Gracias, Gabriel. Yo, profe, a ver, me llamo Ikian Díaz y soy de la carrera de desarrollo de software y quisiera que
la materia a aprender y hacerla funcional en la vida. O sea, aplicar. Perfecto, Ikia. Ujú. Qué chévere que tengamos como esas ganas de aprender. Creo que eso es como muy importante porque cuando tenemos esas ganas podemos como indagar, investigar e ir, ¿no? Conociendo más allá de lo que ya tenemos como hasta el momento, como el cúmulo de conocimientos. Por un lado, y por otro lado, sí, la idea justamente es hacer esta materia aplicable. Vamos nosotros a trabajar en Excel, ¿sí? Vamos a ir como aprendiendo cómo usar esta herramienta dentro de la estadística, porque el Excel es como súper útil, o sea, es como para hacer algunas cuestiones dentro de la materia, nos facilita la vida, no se imaginan cuánto, porque la materia a mano es una cosa totalmente distinta, incluso el tiempo que se aplica o que le lleva a uno resolver algunas cuestiones eh, con relación a la materia, se reduce un montón. Entonces, vamos a usar justamente esta herramienta para que ustedes puedan aplicar a un futuro la estadística, ya sea, no sé, para evaluación en sus negocios, eh, para interpretar fenómenos, etcétera, en lo que se necesite. Gracias, Ikian. ¿Quién quisiera seguir? Eh, Yo, mi profe. Ah, sí, dígame. ¿Yo? Bueno, mi Ya, nombre es Daniela. Daniela Castellanos. Buen día, mi profe, un gusto Buen de verle día. a los tiempos. Y pues, bueno, yo soy Daniela Castellanos, soy de la carrera de marketing de cuarto semestre. No sé si se me escucha bien, por lo que estoy con mascarilla. Y pues, mi expectativa de esta materia es que hace tiempo yo la había visto, pero obviamente con los años es como que uno va, como que se va olvidando. O sea, obviamente dicen que lo que bien se aprende no se olvida, pero sí es importante, pienso que lo que acaba de mencionar ahorita usted, mi profe, que el aprender esta estadística en Excel, pues me parece bastante interesante y eso es lo que me atrae de la materia. Me gustaría aprenderle así como nos enseñó matemáticas con ese mismo gusto. Y pues solamente recordarle, o sea, ahorita lastimosamente que por el horario de 10 a 12 yo justamente estoy en la oficina, entonces va a haber veces de que se me complica un poquito porque como trabajo con clientes y todo, entonces las clases grabadas, mi profe, yo les ruego eso, nada más. Eso, mi profe, mil gracias. Ya, Daniela, gracias. Justamente lo último que me decía, lo de las clases van a estar grabadas y subidas a plataforma para que ustedes puedan repetir como el tema, verlo una y otra vez y en caso de que sea necesario. El tema del tiempo de la materia yo creo que sí nos va a ajustar un poquito, así que vamos a avanzar de forma breve porque son 3 semanas que tenemos. Espero que no haya ya feriados entre lo que tenemos de clases porque el anterior módulo estaba lleno de feriados, era una locura y además eso de las vacaciones largas que tuvieron hace que se olvide, ¿sí? Que de la materia o que se olviden de revisar o ya vienen distraídos, no sé. Entonces esperemos que no haya como muchos feriados también en esta materia. Y claro, la idea es que ustedes aprendan o recuerden también, como dice Daniela ya conocía, pero recordar, por ejemplo, a veces hay cosas que como no las usamos o no las aplicamos, se nos olvidan también, entonces, y la memoria sí es frágil. Entonces, vamos a ir recordando y vamos a ir avanzando. Igual, como siempre, si ustedes tienen como inquietudes, dudas, ya saben, preguntan nomás. ¿Quién quisiera continuar? Gracias, Daniela. Gracias, mi profe, también a usted. bueno, yo continúo, profe. Buenos días con todos. Mi nombre es Eric Minuesa. Soy de la carrera de desarrollo de software. Veo por aquí que estamos compañeros de otras carreras. Así que bueno, espero que podamos apoyarnos en todo. Y bien, mis expectativas para esta carrera es poder aprender y seguir adelante con mi formación profesional. Gracias, Eric. Sí, es chévere cuando están como de varias carreras, porque les permite ver algo otras cosas. Además,
permite conocerse. Bueno, en presencial era como aún mejor porque podían conocerse y compartían, ¿no? Era chévere ver cómo en el instituto los compañeros de las diferentes carreras se llevaban, había grupos de personas que eran de varias carreras, trabajaban en conjunto. Ahora en la virtualidad es un poco distinto, sin embargo, si vamos a hacer o vamos a procurar trabajar, ¿no es cierto?, en equipo o en conjunto, trabajar en grupos de, no sé, de carreras mezcladas, etcétera. Entonces eso vamos a ir viendo y la idea es que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Y creciendo, como dijo Eric, de forma profesional y también de forma, para mí es importante también como personas, porque no nos sirve mucho un profesional que no sea primero ser humano y no se ponga en los zapatos del otro, no tenga empatía ni respeto por sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, eso. Si ¿quién le gustaría continuar? Gracias, Eric. Yo, buenos días, soy Raicelia Soramas, todos me llaman Ray porque es más fácil. Soy de la carrera de marketing, es compañera de Gabriel y Daniela, bueno, también de Fer. Y bueno, mis expectativas para la materia y todo eso es crear como que un conocimiento más allá, ¿no? Se supone que estamos formándonos poco a poco, entonces es bueno tener un poquito de todo en nuestro cerebro para poder tener más conocimientos en todo sentido. Un gusto verla, profe, otra vez. La vimos en el primer semestre, entonces, en el primer módulo creo que fue, con matemáticas. Entonces, un gusto verla porque no habíamos tenido la oportunidad de volver a verla. Gracias, Ray. También para mí es un gusto volver a compartir el aula, ¿no? Con ustedes. Y claro, la idea es, como dice Ray, que ustedes vayan acumulando conocimientos. Sí, este tema de a veces que nos hablan, no sé si han oído este tema de la capacidad y no sé qué, que en función de esto incluso eso entra cuando van a escoger carrera o cuando van a entrar a la universidad en el tema del CENESID, ya hablan de la capacidad, ¿no? En ese sentido, yo considero que la capacidad nada más es un cúmulo de conocimientos que tenemos, ¿no? Algunas personas de poder adquirirlos, porque la sociedad es así ahora, y otras no. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir acumulando estos conocimientos y que les sirva para la vida y que mejoren, ¿no? sus destrezas, que aumenten en este caso la capacidad de análisis, la capacidad del uso de herramientas, porque claro, en este caso la estadística más bien se convierte en una herramienta para las profesiones que cada uno de ustedes ha escogido, no sé, para hacer análisis, interpretar fenómenos, para proyectar incluso en caso de que sean personas como independientes, para proyectar sus negocios, etc. Eso. ¿Quién quisiera continuar? A ver, ya está Fernando, Daniela, ¿quién? Ray, David. ¿Quiénes nos faltan? Buenos días. Buenos días. Buenos días, compañero. Mi nombre es David. Soy compañero de la carrera de desarrollo y mi meta es pasar la materia y ya más adelante seguir por más y siempre continuar. No solo adquirir conocimientos. Bueno, unas personas nacemos estrellados, nacen con estrella, pero siempre debemos ver lo positivo de nuestro alrededor, que siempre hay algo positivo. Ya, gracias, David. Eso de las estrellas y los estrellados. Pareció graciosa la analogía. Pero es bueno, ¿no? Que veamos como de una forma positiva también. Aprendamos, pasemos la materia, pero no solo pasemos, sino también aprendamos, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, este tema de ser positivos, yo creo, en algunos casos es necesario. O sea, es necesario tener los ánimos, el ñeque,
y las ganas, ¿no? De hacer las cosas y lo que pensaba, ¿no? Justo este fin de semana, uno no puede esperar a que las cosas sucedan así de forma espontánea, porque no sé, porque es suerte o cosas así, porque no siempre es así. Cuando no suceden hay que hacer que sucedan. Entonces espero que también esta herramienta les pueda servir para que lo que ustedes desean o como quieran crecer en cualquier sentido, les permita hacer que suceda. Eso. ¿Quién nos falta? Gracias, David. Creo que falta yo, profe. Buenos días con todos. Mi nombre es Emanuel Requena. Soy de la carrera de desarrollo de software. Eh, Mis expectativas, pues, igual como todo, ¿no? Aprender en esta nueva rama. Bueno, nueva entre comillas, porque, bueno, no es que soy un experto, ¿no? Sí he visto algo relacionado con respecto a probabilidad estadística, no a profundidad, la verdad, muy someramente. Pero sí, sí está bien, me da curiosidad igual conocer y saber un poco más sobre el tema, ya que pues personalmente me parece que está bien por tema de negocios, incluso ya pues por algunos medios me involucré de alguna forma en temas de probabilidades y estadísticas, manejando algo de dinero. Entonces, pues sí me da curiosidad saber un poco más del tema, ¿verdad? Y nada, pues, adelante. Gracias, Emanuel. Qué chévere que tengan esa curiosidad. Creo que es importante la curiosidad en el ser humano, porque justamente es lo que nos permite, ¿no? Ir indagando, investigando, conociendo, aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, conserven esas ganas, ¿no? Esa curiosidad. Yo resalto mucho eso. Y esa es una gran diferencia que uno puede ver, por ejemplo, con los niños y las personas que somos más grandes, porque los niños tienen, ¿no? Esa curiosidad viva. Y por eso es que constantemente ellos están aprendiendo, aprenden un montón en la niñez. Y creo que esa cuestión sí es necesario de alguna forma, ¿no? Hasta cuando somos adultos tenerlo para seguir aprendiendo, ¿sí? En todos los aspectos, en cuanto necesitemos e incluso en cuanto se pueda o nuestros conocimientos puedan contribuir y ayudar a otros. Eso, chicos, un gusto poder compartir nuevamente el aula con ustedes. No me falta nadie, ¿no es cierto? Ya está Fernando, Daniela, Ikian, Ray, David, Emanuel, Eric, Gabriel, también ya, ¿no es cierto? Si me escuchan. Sí, yo fui el primero, es más. Primerito, sí, ya. Entonces ya estamos. Nos faltan compañeros, sí nos faltan, pero los que estamos ya se presentaron. Una pregunta antes de iniciar, esto es importante saber para mí. Tal vez tienen una clase antes de estadística. Sí, tenemos otra Redes clase, redes. De Redes. los de desarrollo de software tenemos redes de computadores. Ya los chicos de marketing. ¿Qué Sí, otra pues, materia? tenemos una materia de 8 a 10 con el profesor Daniel, pero no la vimos por eso. Con el ¿Qué profesor materia Daniel, es? ya le digo el nombre, profe. No sé si Dani lo sabe, ya le digo. Perdón, amiga, me entró una llamada y no te escuché justamente. ¿Materia de qué me dices? Investigación de mercado, profe. Investigación de mercado. Iniciaron recién los módulos, ¿verdad? A ver, redes. ¿Qué tan pesada es la materia? Después ya les explico por qué les pregunto. Pues en lo que conozco, sí es bastante pesada. Son 6 semanas de clases con la materia, así que ya solamente por decir que son 6 semanas, considero de que es una materia bastante pesada que tiene bastante contenido por delante. Ya, por ejemplo, uno de los temas que les hayan dicho de acuerdo al pensum que vayan a ver dentro de la materia para poco evaluar qué tan pesada es. Déjame mejor le busco, Redes. yo creo, Redes. Ajá. para ser específico.
Ah, sí, era, a ver. Ya le digo con exactitud, profe. A ver, eh, direcciones de IPv4, direcciones de diferentes propósitos, asignación de direcciones, cálculo de direcciones, pruebas de capas de red, capa de enlace de datos, técnica de control de acceso al medio, direccionamiento y control de acceso al medio, integración, capa física, señalización y codificación física, medios físicos, laboratorios, o sea, conectores de medios, descripción general del Ethernet, Ethernet, comunicación a través de LAN, la trama Ethernet, control de acceso al medio Ethernet, capa física, hubs, switch, address, resolution protocol, ARP, LAN, interconexiones entre dispositivos, desarrollo de esquema de direccionamiento, cálculo de subredes, interconexiones de dispositivos, y se supone que al final, si nos da tiempo, podríamos ver algo relacionado con servidores de Linux, pero por lo que nos dijo el profe, debería ser presencial eso o sea, para poder Claro, observarlo bien. sí, sí estaba oyendo algunas cosas que en lo personal presencial sería más fácil entenderlas. Yo de redes no sé mucho, pero de lo que me acaba de decir, sí está complejo el pensum. En marketing, ¿qué temas nomás verían? ¿Cuál era investigación de mercado? Uno de los temas que les parezca así como fuerte o algunos temas para ver qué tan fuerte es la materia. Profe, no le podemos decir mucho porque el día de hoy, por razones de salud, no pudimos ver clases con el profesor Daniel en la mañana, entonces no sabemos mucho sobre a través de la materia, pero lo que sí podemos decir nosotros, que tenemos ya 4 semestres hasta hoy de marketing, o sea, sin investigación de mercados no tenemos nada, entonces ya de por sí ya es bastante pesadito porque hemos visto como anteriormente en otras materias como introducciones, comentarios de los otros profesores y sin investigación de mercado literalmente ya no podemos crear nada. Entonces ya de por sí es como una base muy importante para todo. Ya. Ahora han de decir, ¿por qué nos preguntas si es estadística? Ya. Les pregunto porque para mí es importante saber cómo vamos a estar antes de nuestra materia, porque si es como una cuestión pesada, de ley van a llegar cansados, ¿sí? Entonces sí necesito como ir viendo cómo ir abordando algunas cuestiones, o sea, por eso es que les preguntaba, para ver qué tan complejo está el asunto. Ahora me imagino que les pusieron justamente estas antes porque son un poco más pesadas, más amplio, tema teórico y práctico, me parece bastante pesado el asunto. Entonces, lo que vamos a hacer es igual, dependiendo cómo estemos de ánimos, etcétera, podríamos, no sé qué les parece, podríamos de vez en cuando hacer como algunos ejercicios antes de iniciar la clase. O sea, no ejercicios que digan, nada, abdominales, no son cosas así, son cosas como sencillas, como estirarnos, como para que después podamos tomar de mejor manera la materia. Entonces, algunas veces propondré como cosas de estiramientos, o sea, no nos llevará más de 5 minutos, no es que vamos a hacer una cosa de media hora, ¿sí? Para poder retomar la concentración en la materia. Eso nada más. Vaya, profe, de día profesor y de noche entrenador. ¿Debería qué? De día profesor y de noche entrenador. No, no es eso, sino que yo sí creo que en el aula, hay muchas cosas que se debe tomar en cuenta para que el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, también sea adecuado. Entonces sí creo que hay técnicas que nos ayudan como a retomar, ¿sí? Nuestra energía cuando la desgastamos un poquito y poder avanzar. Ahora no soy entrenadora, pero sí practico meditación. Últimamente ando en eso de la meditación y aprendiendo medicina tradicional china. O sea, estoy un poco mezclada, siempre estoy como metida en cosas porque me gusta aprender. Entonces, Enrolada. O sea, está enrolada en diversos ámbitos para ser un poco más polifuncional, por decirlo así. no necesariamente. La vida a veces nos lleva a algunos lugares y a donde vayamos hay que aprovechar y aprender. Eso es, yo Por creo. hobby. No es hobby. Eso es muy verdad, profe.
Es hobby. De hecho, lo de la meditación lo empecé a hacer porque, bueno, tuve algunos problemas hace algún tiempo y necesitaba, ¿no? Encontrarme, digámoslo así. Entonces empecé a hacer meditación y claro, vi que esto sirve un montón, créanme. Y por eso dije, no, en el aula podríamos ver eso con los chicos porque a veces yo entiendo, estamos en un mundo cambiante, a veces trabajamos, estamos en un montón de cosas y si es necesario tomarnos un espacio, aunque sea de unos 5 minutos, para nosotros y para nuestra energía. Ahora lo de la medicina, estoy estudiando medicina tradicional china, es porque yo hago productos naturales. Entonces, como hago o elaboro productos naturales, me interesó saber más sobre medicina natural. Y eso me llevó a un lado y después a otro y después estoy en otro. O sea, es como cada vez que uno va indagando, va aprendiendo más cosas y es más interesante. Entonces ya, pues cuando algo me interesa, empiezo como a encaminarme por ahí un poco. Pero bueno, en fin. Entonces, algunas cosas que aprendo ahí, también me gusta compartirlas para que nosotros podamos de alguna forma también, no sé, ir avanzando de mejor forma en la materia, para que puedan asimilar de la mejor manera los conocimientos, no se me estresen también, porque por la pandemia hay un montón de gente que anda estresada, etcétera. Entonces, pensando como no solo en los factores de, bueno, este es el aula y nada más, sino que todas las influencias que pueden estar sobre nosotros. Esto un poco es mi forma de ver también las aulas, que son dinámicas cambiantes y etcétera. Bueno, es una cosa de O sea, como echárselo al plato, Inge, algo así. cómo echárselo al plato, ¿no? Porque yo prefiero mantenerme en dieta. En dieta, Claro. o sea, no entiendo. Mm, En dieta. sí, en dieta. Eso. En dieta, Claro. O sea, cuando yo no sé qué hacer, no sé, me pongo a estar en la computadora, me descargo un juego así, y ya. Y ahí paso el tiempo y me distraigo y no pongo atención mucho al mundo. Pero después que salgo a darme una vuelta, es como que chuta, ¿y qué pasó aquí? Y después no sé qué ha pasado, sé estar perdido, pero después me regreso a mi computadora y ya estoy tranquilo. Ahí sí yo te creo, yo también hago lo mismo, sino que la cuestión es que yo la agarro, me pongo a hacer streaming y me pierdo del mundo. Regreso y otra vez vuelta la variable la Omicron, subió en casos y yo que, a ver, ¿qué pasó? Me voy 5 minutos y volví a subir esta madre. Bueno, hora y media. Y dije, no, 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 el mundo se sigue yendo, yo mejor también me voy. Eso me pasó algo muy chistoso hoy, que yo me estaba levantando y justamente estaba en las noticias, ¿no? Y pasaron una noticia de que un volcán en el Pacífico erupcionó y yo estaba como que, pero recién me estoy despertando, ya están diciendo alerta de tsunamis, que tal, que en las costas de Ecuador, que cuidado, que esto, que... Incluso hasta las personas querían surfear encima del tsunami. qué denso, yo no veo noticias, les cuento. Antes veía, que es importante estar informado, pero últimamente no veo porque sí pasan todo lo negativo del mundo. Entonces, no, no, no. Prefiero estar así. Ahora, sí leo algunas cosas y anoche justamente leía la noticia de alerta roja por el tema del Omicron y fue como, no puede ser. Se están viendo nuevas medidas. Entonces, eso nos lleva, ¿no? A cambiar las dinámicas de vida que estamos teniendo. Y creo que eso provoca Yo un ni vi, montón de cosas, yo me ansiedad, informo por etcétera. TikTok, dice. Dígame. Mi profe, yo aquí en mi oficina, todos, literalmente todos están con el tema del COVID. Y literal estamos 2 que 3 personas trabajando. Entonces es preocupante, a mí me asusta. De hecho, no quería venir a trabajar hoy porque hoy de mañana justo mi jefe nos escribió el chat y dijo, di positivo el chico del fin de semana. Y tengo la mayoría de compañeros de taller que están con COVID, de contabilidad, con COVID. Entonces, como les digo, estamos contados con los dedos de las manos trabajando. Y sí da miedo, o sea, sí me asusta, porque a mí no me ha dado. Y ahorita mismo póngase en la clase, me toca estar atendiendo, me toca estar con los clientes, me toca estar contestando, porque me toca hacer algunas funciones, porque como les digo, no hay las suficientes personas aquí. Entonces, sí me da desesperación, le juro, que me pierda alguna cosa de la clase. Por eso yo decía, las clases grabadas es importante, mi profe, porque por alguna cosa me pierdo algo importante
No, como quiera, eso como les dije, tenía bases de estadística, pero ya en Excel ya es otro punto y aparte, ¿no? Eso, mi profe. Ya, Daniela. Gracias por comentarme también, ¿no? La cuestión de cómo están en su tema de tiempos. Porque, por ejemplo, eso a mí me da también como las luces para ver cómo avanzamos en la materia y cuál va a ser el avance de cada uno, porque todos tenemos condiciones distintas y esto del Omicron se está poniendo como intenso, me parece, al menos en Quito. Entonces está grave por allá. Eso. Entonces, de vez en cuando propondré, espero que no les moleste, pero eso les quería preguntar como unos 2, 3 minutos dedicados como a hacer algún ejercicio encaminado, no sé, a recuperar la energía o a estirarse o a una cuestión de también de relajarse. Entonces, no sé si eso les moleste, si están de acuerdo o no en tomarnos unos 2 o 3 minutitos como para que ustedes puedan retomar la energía para seguir en la clase, porque de 8 a 10 ya tienen como otras clases que sí considero, suele ser pesado a veces. Entonces, no sé, ¿están de acuerdo? Sí, no, no sé. Ya, Sí, perfecto. profe. Ya, O perfecto. sea, por mi parte no hay problema, Inge, pero, o sea, yo creo que, verá, a mí se me va a dificultar un poquito a veces la participación si es que corro con algo de suerte, porque básicamente en la última temporada yo me he estado dedicando a dejar carpetas para un trabajo medio tiempo. Y no sé, quise poner en conocimiento y si es que a veces no respondo, puede que sea por eso. Ya, Gabriel, gracias. Gracias por ponernos al tanto. Perfecto, tomar en cuenta igual eso. David, está alzando la mano. ¿Qué nos quería decir? O ya nos dijo. No nos dijo. No, eso, igual, de igual forma, que si nos de, o sea, no, para no atrasarnos mucho, los videos, para Ya. verlo inmediato, de inmediato. Ya, perfecto. Disculpen, estaba conectando la compu. Ya, los videos, como saben, es como de ley van a estar en la plataforma. Entonces siempre voy a estar como pendiente de estarles subiendo los videos de las diferentes clases. En las clases habrá también dentro de la dinámica de clases ocasiones que hagamos talleres en clase. En caso de que esté en el trabajo o esté como aplicando o en una entrevista y no pueda entregar como, suelo poner los talleres para el trayecto de la clase. Ahora sí, si conozco o si me avisan que están, no sé, en alguna complicación, trabajo, etcétera, etcétera, obviamente les daremos otro tiempo para que puedan entregar hasta la noche, ¿sí? Entonces, eso no se preocupen. La idea es que ustedes puedan ir aprendiendo y de acuerdo a sus condiciones también puedan ir, no sé, entregando tareas, entregando trabajos que se hagan a lo largo de la clase. Eso sería dentro de la dinámica de clase. La clase va a ser una parte teórica, entonces tendremos una parte donde hablemos como de teoría y en la otra parte vamos a hacer práctica. Para la práctica les voy a pedir a todos, por favor, esto es importante, todos con una computadora. Sí, yo sé que algunos compañeros a veces están con el celular nomás, pero en esta ocasión sí les voy a pedir de forma muy especial una computadora porque a medida que vayamos avanzando en la clase, ustedes también van avanzando en su Excel, en su computador. Entonces yo voy a proyectar, digamos, el Excel, voy a ir explicando cómo vamos haciendo y la idea es que ustedes también vayan haciendo en la computadora para que aprendan haciendo. Sí, entonces sí les voy a rogar que tengan una computadora para poder hacer el uso, ¿no es cierto?, del Excel y también avanzar en la materia. ¿Qué más dentro de la dinámica de clases? Habrá a veces lecciones orales, lecciones escritas, ya eso ya saben. Como saben, la materia tiene 3 semanas de duración, nada más, me parece súper corto el tiempo, pero en esas 3 semanas esperamos, ya les voy a decir cuál es el PEA, esperamos abordar como todo el plan de estudio académico que tenemos. Dentro de esas 3 semanas, la última semana será como el examen final y el producto integrador. El producto integrador, a medida que veamos la materia, van a ver o vamos decidiendo qué es lo que podemos ir haciendo como producto integrador. ¿Qué más de cosas generales? Ya saben, en las clases no hay problema si ustedes me dicen, no sé, profesora Jessica, Inge, como me quieran decir,
tal vez no entendí la fórmula para sacar ya la frecuencia relativa. ¿Puede repetir? Ya saben, conmigo no hay problema, yo puedo repetir las veces que sean necesarias para que ustedes puedan adquirir ese conocimiento. Si necesitan igual que vaya más lento, díganme, porque me pasa una cosa muy particular en estadística. Como es en Excel y se hace todo rápido, es súper fácil hacer Excel. Bueno, para mí no. Es como súper rápido hacer las cosas. A veces se me va y como que me embalo y me acelero bastante. Entonces, si ven que estoy yendo muy rápido y no alcanzan como ustedes a coger el ritmo, díganme, no sé, podemos ir más lento, podemos disminuir la velocidad, etcétera. Entonces, ya depende también mucho de lo que ustedes me puedan comunicar. Para mí es importante la comunicación y poder saber, ¿no? Cómo están captando, de qué manera avanzo, más rápido, más lento. Díganme nomás con toda confianza. Eso sería como en general, ¿sí? Ahorita voy a pasar a compartirles y vamos a ver el plan de estudio. El plan de estudio igual ya se lo subí a plataforma, ¿sí? Entonces, en ese sentido es importante que ustedes sepan que esta viene a ser una asignatura básica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con una asignatura básica? Es una base que pueden ustedes usar en las diferentes instancias de sus carreras, ¿sí? Obviamente va a haber más utilidad en unas que en otras materias, pero al ser una base atraviesa muchas cosas. Es como la matemática, ¿no es cierto? Esa atraviesa, no sé, les dan matemática financiera, tiene que tener matemática básica como base. Le dan, no sé, a veces les dan en software, ¿cómo es esto? Programación. Ya, la matemática es base, ¿por qué? Porque le permitió desarrollar el pensamiento lógico y abstracto. Ya, y la programación es como muy lógica. El tema del orden y todo lo demás. Lo mismo pasa con la estadística. Entonces va a haber muchas cosas que la estadística atraviese, va a ser la base para hacer muchas otras cuestiones más complejas. Por ejemplo, en el tema de mercado, que me hablaban los compañeros de marketing, es bien importante para la investigación de mercado, porque le va a poder o le va a permitir entender e interpretar los fenómenos, ¿ya? Y al poder hacer eso, a veces muchas cuestiones o muchos fenómenos que se están dando en el mercado se pueden analizar por medio de la estadística, que no es nada más que una herramienta que va a servir como apoyo para el desempeño profesional que ustedes tienen. En el caso de redes, ¿cómo es? De los compañeros de software, ¿sí? Les va a servir también para interpretar algunas cuestiones, para analizar información, para sintetizar la información. Es bien importante porque a veces nos pueden dar una información larguísima. Si yo sé hacer cuadros estadísticos, lo que me dieron, no sé, de unos 300 datos que tengo que ir revisando uno por uno, yo puedo resumirlo en una tabla. Entonces, es sumamente importante esta herramienta y les va a permitir desarrollarse profesionalmente. Y esto, sí, nos permite ya en general, como yéndonos a lo general de la estadística, entender sean fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, fenómenos naturales, todo tipo de fenómenos se puede interpretar por medio del uso de esta herramienta. Nosotros vamos a ver dentro de la materia algunas cuestiones básicas de definición para manejar el mismo lenguaje que manejamos en ciertos niveles, ¿no es cierto?, sea de mercados o de estructuras, etcétera, ¿sí? Y poder de alguna forma también interpretar y compartir, ¿no es cierto?, los conocimientos o entender lo que nos tratan de comunicar. Y esto a la larga lo que nos permite es tomar decisiones, buscar o encontrar soluciones para poder nosotros ya aplicar en la práctica. Por otro lado, eso como en resumen, vamos a tener nosotros dentro de nuestro plan de estudios, vamos a abordar la estadística descriptiva, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante, hay dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. Nosotros nos vamos a enfocar en la descriptiva, sí, más como en la interpretación. Ya la inferencial ya se va mucho más allá, porque en cambio este es ya de proyectarnos a, ya. Ahora, por el tiempo de la materia y por los conocimientos que necesitamos abordar, inferencial no vamos a alcanzar mucho a ver,
Sí, pero en la descriptiva sí vamos a ir profundizando cada uno de los temas. Dentro de lo que es estadística descriptiva, vamos a ver cómo las generalidades, cómo se define, cuál es el objeto de estudio, qué es una población, qué es la muestra, qué es el muestreo. Vamos a ver qué son variables estadísticas, cómo se definen cada una de estas variables y los tipos que existen dentro de lo que son variables estadísticas y formas de medición. Por otro lado, en la unidad 2 vamos a ver la presentación de datos. Ya, en este sentido, la presentación de datos nosotros la podemos hacer de dos maneras, sea usando tablas o sea usando gráficos. Entonces, dentro de esto nosotros vamos a ver distribuciones de frecuencias o a manera de tablas, sean con datos agrupados y con datos sin agrupar. Y vamos a ver también gráficos estadísticos. Dentro de esto, histogramas o diagramas de barras, vamos a ver polígonos de frecuencias y gráficos de pastel principalmente. Ahora, el tema de diagramas de tallos y ojivas, si nos alcanza el tiempo, los vamos a abordar más a fondo. Caso contrario, estos, como no son tan usados, podríamos dejarlos un poquito de lado. De ahí vamos a ver, estos son importantes, los estadígrafos. Dentro de esto vamos a ver estadígrafos de posición y estadígrafos de dispersión en la unidad 4. En la unidad 3, dentro de lo que son estadígrafos de posición, vamos a ver medidas de centralización, ¿sí? Media, mediana y moda principalmente, y la relación que existe entre estas tres medidas. Y vamos a ver por otro lado, dentro de lo que son los estadígrafos de posición, los cuartiles, deciles y percentiles, que también nos indican la posición de los datos y se usan para otro tipo de interpretaciones diferentes a las que se usan los estadígrafos de centralización. También vamos a ver dentro de esto estadígrafos, otros de centralización como la media geométrica y la media armónica, perdón. Ahora, estas dos últimas que acabo de nombrar, las puse al último o las nombré al último porque no son tan usadas. La media y la mediana y la moda son las que en general se usan en estudios estadísticos y ustedes si van a ver algún estudio, no sé, del INE, en el comercio, se van a encontrar con estas principalmente. Y por otro lado están los estadígrafos de dispersión. Para esto vamos a ver qué es la dispersión, con relación a quién se calcula esta dispersión, qué medidas se calcularían dentro de la dispersión, como la desviación media, la desviación estándar, la varianza y cómo estas se pueden usar para el análisis. Además de eso, espero que me alcance el tiempo, queremos ver qué relación existen entre, por ejemplo, estos estadígrafos de dispersión con los estadígrafos de centralización. Muchas de estas se relacionan, por ejemplo, ahorita se me ocurre, la desviación estándar se relaciona, por ejemplo, con la media aritmética, ¿sí? Y eso se conoce como un coeficiente de variabilidad, ¿ya? Ahora, este coeficiente nos permite entender algunas otras cuestiones dentro de los aspectos productivos o dentro de los fenómenos que estemos estudiando, entonces sí van a irse relacionando y esperemos avanzar a ver esta relación entre estas medidas. Eso sería como el programa de estudio. No sé si dentro de esto les gustaría ver algo más, le harían alguna modificación, tendrían alguna propuesta. Si fuera por mí, me gustaría ver las dos cosas. Los dos tipos de... ¿Cómo fue que dijo? Los dos tipos de cálculo estadístico. Descriptivo y... Los tipos de estadística descriptiva e inferencial. Ajá, eso. Si fuera por mí, me gustaría ver los dos. Ver las dos, dice. Veamos si logramos ver algo de inferencial. Por cuestiones del tiempo y del pensum que manejamos, no suelo alcanzar a ver esta parte de inferencial, pero veamos, por ejemplo, eso podríamos de alguna forma abordar algo, no voy a decir que a profundidad lo inferencial, aquí en las de dispersión, porque estas no solo se usan para entender el fenómeno ahorita, sino también para tomar decisiones a futuro, que es lo inferencial, es inferir o proyectar, ¿no es cierto? Entonces, veamos si nos alcanza el tiempo y podemos ver un poquito de eso, Emanuel.
No sé si tienen los otros compañeros alguna observación o algo dentro de este pensum. No. Todo muy claro, Inge. Ya. De mi parte tampoco, mi profe. Gracias. Ahora las formas en que vamos a nosotros a evaluarnos, ¿cierto? Si se acuerdan. Siempre tomo en cuenta el tema de actuación, siempre estoy preguntando. Vamos a hacer cuestionarios, o sea, en este caso son más como talleres, ¿sí? Vamos a tener el examen, vamos a tener investigaciones, ¿sí? Y el tema práctico es fundamental. Todas las clases, casi todas, más bien dicho, van a ser prácticas con el Excel. Vamos a tener pruebitas que pueden ser orales o pueden ser como... Yo más tomo ejercicios en esta materia, dejo un ejercicio como parte de las pruebas. Ahora aquí igual se les sugiere como textos, este de aquí, el primerito que está de Caridad Guerra, ¿sí? Este está, ustedes tienen en la plataforma una parte donde hay biblioteca, ¿cierto? Tienen una biblioteca virtual, entonces si requieren como consultar este libro, está en la biblioteca virtual, lo pueden buscar con el autor y el nombre. De ahí estos otros los pueden bajar de internet, este de aquí de estadística y probabilidades de Aaron Estuardo, lo pueden bajar de internet. Ya. Ahora, aquí igual es una propuesta de lectura, si desean la hacen, si no, no. Esta propuesta de lectura la hice porque al menos me parece importante, ver cómo se relacionan los métodos cuantitativos, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar, con los cualitativos. La investigación cualitativa es distinta o una estadística encaminada a lo cualitativo es un poco diferente a lo que vamos a ver nosotros, pero es necesaria muchas veces, porque toma en cuenta factores que no toma en cuenta la estadística cuantitativa. Entonces, si alguien desea leerlo, el texto, lo pueden leer. Ahí hay una sugerencia de texto, nada más. Ahora este PA ustedes lo pueden encontrar en plataforma donde está el enlace para el ingreso a clase. ¿Sí? Eso sería con respecto al PA. Tenemos hasta las 12, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos de ánimos? Que no hemos avanzado. Dije, que le voy a decir una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en el proyecto integrador y en el examen final, ¿cuánto cuesta cada materia? ¿Cuánto cuesta cada materia? Ah, no, o sea, ¿cuánto por ciento? ¿Qué se compra ahora las materias o qué pedal? No. Yo, ¿qué? Los En porcientos. porcentajes, ya calificaciones. Ya, vamos a eso. Gracias por la pregunta. ¿Cuánto cuesta? Yo digo, ¿cómo? Claro, porque hay unos que le matan, por ejemplo, en el proyecto y pasa. Y en el No sé, examen final. Fer. No. Ahí sí te vendo dinero, bro. Usted es así, mijo, usted es así. No, estás cállese, bro. No, pero ya estamos interrumpiendo demasiado. Inge, por favor, continúa. Ya dije, yo eso quisiera saber, entonces. Ya vemos el tema de notas, ¿sí? Deme solo un segundo, estoy abriendo como el archivo donde voy a explicar notas. Ya, lo que usted me pregunta se refiere más bien al tema de notas, cuánto equivale en porcentaje, ¿no es cierto? El impacto que generaría en su nota. Listo. Bueno, justo este es de estadística, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a evaluar este semestre? Como les dije, es un módulo de 3 semanas. Por lo tanto, nosotros aquí contamos como que fuera un solo parcial, llamémoslo así. Dentro de este solo parcial, vamos a tener una sección donde sean deberes, tareas, trabajos, investigaciones, foros, etcétera. Cada uno con una nota de 10. Esto se equipara, ¿sí? Para la nota final a un 33.3%. De ahí, en relación a lo que son pruebas, lecciones orales, escritas o lecciones mixtas, incluso oral y escrita, nosotros tenemos otra sección, todo lo calificó sobre 10, pero esto se equipara a un 33.3%, entonces hasta ahí van 66.66%. Y de ahí tenemos un examen, este examen final. Este se equipara al 33.34%. Básicamente, es como un tercio, ¿no es cierto? Igual el examen sobre 10 y dependiendo de cuánto haya sacado, le hace su equiparación al porcentaje. Por ejemplo, si ve aquí, ¿no es cierto? Ha sacado 7.
haciéndole con relación al 33.34%, le da un 23.34%. De acuerdo a lo que haya obtenido usted en notas en estas secciones, la suma de estos me tiene que dar el 100%, lo que equivalería a un 10, ¿ya? Dependiendo de las notas, ese 100% puede disminuir. Si ve aquí, 83, 90. Siempre en estadística si hay buenas notas, no hay problema. Por un lado, se toma en cuenta eso. Ya, esta sería como la primera parte de mis notas. Ahora, cuando ya vengo para sacar la nota final, ese 100% que saqué al inicio, acá se equipare al 60%. Es decir, si usted tiene 100% en la hojita 1 que acabamos de ver, acá usted va a tener 60%. Pero como ve, no tenían 100%, sino 88, 93, se equipara. Entonces, el 88, por ejemplo, equivale al 53%. Ahora, ¿dónde está el otro 40% para completar 100%? Es lo que se conoce como producto integrador. Ya, yo lo califico el producto sobre 100. Dependiendo de la nota sobre 100, eso se equipara a un 40%. Ya, entonces 60 más 40 me da 100. Es decir, en un caso sería 6 más 4 me da 10. Para ustedes pasar la materia, pasan con mínimo el 70%. Digamos, aquí como está, ¿no es cierto? Sacó 53 y acá sacó 28, le suma y le sale 81% o 81 sobre 100. Ya pasó la materia. Supongamos, me voy a inventar, aquí no sacó 70, le voy a modificar, sacó 40. Vemos lo que pasa, ¿no es cierto? Como aquí sacó 40 y esto corresponde del 100%, de 100, no sé, sobre 100. Pero eso lo equiparo al 40%, ese 40 se convierte en 16. 16 más 53, perdón, de aquí, me da 69 y se queda supletorio. Entonces, el producto integrador tiene un peso importante al final, digamos, de las notas. Déjenme corregir eso, porque después se me vaya a quedar así. ¿Sí? Entonces, es necesario que pongamos empeño en lo uno, pero también en el producto integrador. Ahora, en la materia, por lo general, no nos complicamos mucho y dejamos un examen que es producto integrador y ese examen, porque suele ser extenso el examen final. Entonces, a veces se van por ese lado. Ahora, si ustedes tienen otra propuesta de producto integrador, bienvenida sea y la cogemos. Tal vez ahí solventé su pregunta. Sí, muchas gracias. Ya. Eso vamos a calificar dentro de la materia. Ahora esta otra partecita de aquí, tema de asistencias también es importante. Ustedes saben, de acuerdo al reglamento de la institución, si ustedes tienen un 25% de inasistencia, significa que reprueban la materia. Ya, ahora esta asistencia también está acá. Supongamos que aquí no cumplió el porcentaje de asistencia. Sacó menor al 75%, pierde la materia automáticamente, verán. Solo voy a modificar como que aquí no ha asistido esta persona, ¿ya? O digamos que asistió unas poquitas veces. No sé cuántas, voy a borrar. Para que ustedes vean. Ya, déjenme ver si ahí es. Ya. Si ustedes se fijan, con las notas de acá pasa, ¿no es cierto? Pero el momento que tiene una inasistencia menor al 75%, si ve aquí tiene el 33% de asistencia, esto automáticamente reprueba por faltas. Entonces tenemos que estar por lo menos en el 75% de las clases. ¿Sí? Ahora, yo entiendo las cuestiones personales de cada uno y cada una de ustedes. En caso de que tengan, por ejemplo, no sé, me comentaban, estoy yo buscando trabajo y alguien me dice, tengo una entrevista y voy a faltar, me avisa, me escriben decir, profesora, no voy a poder llegar o no voy a poder conectarme a su clase porque tengo una entrevista, justifique. Yo justifico las faltas y aquí pongo como asistencia, pero avisen. Y claro, que sea verdad, ¿no? Bueno, eso ya depende de cada uno, de su conciencia y de qué tan consecuentes sean con su vida. Entonces ya depende de cada uno, porque eso no voy a poder comprobar. Pero por favor sean honestos. Ya, ahora aquí, si yo digo, dígame.
Mi profe, en mi caso yo sí quisiera comentarle de que en el caso de que usted nos tome alguna prueba, en la hora de clases, obviamente, a mí se me complica, porque hasta aquí como estoy con mis jefes y con clientes se me va a complicar. Entonces yo normalmente lo que suelo hacer es yo en la noche suelo rendir en las otras materias, que rendir lo que son los exámenes y pruebas. Entonces para rogarle de que me dé una manito con eso, mi profe, por favor. Ya no hay problema, Daniela. Entonces, en Mil su gracias. caso, lo que sí le voy a pedir, siempre hágame acuerdo cuando tengamos pruebas y me avise. Recuerde, Sí, profesora, que seguro, mi profe. el primer día le dije esto. Sí, porque a veces como tengo muchos alumnos, me olvido. Seguro que sí, mi profe. Sí, sí, yo voy a tratar de igual manera de trabajar en clase y de colaborar, como siempre usted ya me conoce, mi profe. Pero justamente es el horario en el que me choca con el trabajo, entonces ahí se me complica en el elaborar pruebas. Y peor en estadística, que sí se necesita de concentración y todo, y ahí sí no, me va a ir mal si es que lo hago aquí, mi profe. Gracias. Ya, Daniel, tomaremos en cuenta lo que nos dice. Entonces, de esa forma se toma en cuenta, como ustedes ven en la clase, tanto las evaluaciones como las tareas, pero también la asistencia y los productos integradores. ¿Alguna duda sobre el sistema de notas? ¿No? ¿Está claro? Yo tengo una consulta, mi profe, de lo que le entendí, dice que para el proyecto integrador se puede dar el examen, que es un poquito extenso, o le podemos dar una idea para poder hacer un proyecto integrador, ¿verdad? Y eso le podemos dar en el transcurso, o sea, le tenemos la idea y le podemos decir para ver si es que le parece interesante. Exacto. Sí, como el producto integrador nos hemos de enfocar la última semana, entonces tenemos como 2 semanitas para pensar, pero tratemos de que sea pronto nada más. Entonces, si se les ocurre alguna otra forma, bienvenida sea, ya saben. La idea es que la clase la vamos construyendo también en conjunto, no es una cuestión ya impuesta, estática y que no cambie, sino puede ser transformado en muchas cosas, entonces depende mucho también de su participación. Ya, de esto no tenemos dudas, ¿verdad? Déjenme dejar de compartir eso y voy a cerrar el archivo, porque después tengo abierto un montón de cosas y no me gusta estar así. Ya. Listo. No tenemos dudas, ¿no es cierto? Por el momento. De mi Inicio. parte, no, mi profe, gracias. Ya. A ver, entonces ya estaría el tema de notas, cómo se llevan las clases, ya vimos como un poquito de las expectativas, vimos el PEA, entonces ahorita nos corresponde ya iniciar de una vez con la materia. Sí, porque como tenemos pocas semanas, es importante aprovechar cada minuto. ¿Cómo están de ánimos antes de iniciar? ¿Están cansados, tan frescos? Es lunes, no sé. Fresco. Perfecto, entonces iniciemos nomás. Listo. Ya. Entonces, vamos a ver o vamos a iniciar viendo el tema de qué es estadística. Vamos a hacer antes de pasar como a lo concreto, ¿sí? Vamos a hacer una lluvia de ideas. Para ustedes, ¿qué es la estadística o qué ideas tienen? Yo. Díganme. Poblaciones. Poblaciones, ¿ya? ¿Qué más se les Es ocurre? como para sacar la medida así de lo que está como en un momento determinado más alto. ¿Ya? Así en todo lo que se hace. ¿Quién hace que este porcentaje de personas les gusta esto o así en todo? ¿Ya? Sí, es un registro de datos que nos llevan a Esto obtener ma- alguna información. ¿Ya? a ver, bueno, para mí es tomar el tamaño, bueno, la muestra de una población, la muestra de una Para población. la muestra, ¿ya? ¿Qué más se les ocurre que puede ser la estadística? Estoy anotando lo que O me de dicen. diferentes valores. Tomarlos, ajá, digamos, el registro de los diferentes valores que necesitamos para conocer, para dar resultado de un problema. ¿Ya?
Estoy anotando todas las ideas. Estamos haciendo lluvia de ideas. Listo. Entonces tenemos como algunas ideas que están dentro de la estadística, ¿sí? Dentro de la estadística sí hacemos tabulaciones, ¿sí? Sí, vamos a tabular datos. Vamos a sacar medidas, sí, como vieron en el PEA, vamos a tener medidas de centralización, medidas de posición, medidas de dispersión. Entonces vamos necesariamente ¿cómo es? A determinar medidas. Pero además de eso también podemos medir los datos, ¿no es cierto? O registrar datos, sean estos valores cuantitativos o variables cuantitativas, o sean variables cualitativas de cualidades. Y esto nos va a permitir de alguna forma tener información, y esta información puede ser, sea de una población grande, o sea de una muestra, que es lo que ustedes me dicen, y con esto, lo que nosotros estamos haciendo a la final es tomando información que va a ser sintetizada. Ahora, dicho de otra manera esto, o ya enfocándonos en lo que es estadística como definición. Usa todos estos elementos que ustedes me acaban de decir. Pero nosotros cuando hablamos de estadística, estamos hablando de una ciencia, ¿sí? Algunos autores plantean que es una ciencia, para otros autores la estadística es una rama de la matemática. Entonces vamos a ver como algunas cositas aquí. Entonces vamos a decir que la estadística es una ciencia que por un lado recolecta, que es lo que ustedes me decían, ¿no es cierto? Recolecta, organiza, interpreta, analiza y analiza datos para obtener información y tomar decisiones sobre un fenómeno, sea este natural, social, político, económico, cultural, etcétera. ¿Sí? Entonces vemos que todo lo que ustedes me dijeron de forma ordenada podría ser lo que acabamos de decir. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que vamos a decir que la estadística es una ciencia. Cuando nosotros decimos que es una ciencia, esto es importante. ¿Por qué? Una ciencia ya es comprobada y ya se ha utilizado método científico para elevar la teoría, que en un rato podría ser una cuestión empírica o podría ser un conjunto de pasos y técnicas para elevar la ciencia. Entonces, en este caso, es una cuestión sistematizada y comprobada que nos permite hacer todo lo que decía, organizar, interpretar, analizar datos para obtener información y poder tomar decisiones con relación a un fenómeno. Sí, también nosotros podríamos decir que la estadística es un método científico que nos permite o que busca obtener conclusiones a partir de observaciones realizadas. Cuando yo les hable de observaciones, quiere decir los datos, ¿sí? Eso significa, o eso es como muchas otras veces lo plantean otros autores, como observaciones a los datos. Y si digo que es un método científico, quiere decir que es sistemático, ha sido comprobado y es, digamos, una verdad al momento de aplicarlo. ¿Ya? Por otro lado, es importante también conocer que esta estadística a lo largo del tiempo se fue formando por la unión de dos disciplinas, ¿sí? Importantes, y por eso es que también dicen que es una rama de la matemática. Por un lado está el cálculo de probabilidades, ¿sí? Que fue una de las ramas que conforma la estadística, y por otro lado está como tal la estadística o ciencia del Estado, ¿ya? Este cálculo de probabilidades nace en la antigüedad, aproximadamente en el siglo XVII, imagínense en lo antigua que es la estadística, ¿ya? Y nace como una teoría matemática para juegos de azar. Entonces nace en un contexto socioeconómico y político, ¿sí? Del siglo XVII, en donde la gente como que se dedicaba a ciertos juegos de azar y empiezan a hacer como cálculos, ¿sí? Estadísticos, diferentes formas, para ver las probabilidades en los juegos de azar. No sé si alguno ha ido como, no sé, a un casino, ahí hay juegos de azar. Entonces se utilizan las probabilidades. Y esa fue en la antigüedad una de las bases para formar justamente esta ciencia que tenemos como estadística y probabilidad. Por otro lado, también la estadística, o lo que es parte de esta estadística, es la ciencia del Estado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nace esto? ¿Cómo nace? En algún momento de la historia del ser humano, ¿sí? Antes de existir Estado, la gente vivía ya, digamos, en lugares ya digamos,
como sedentarios, porque antes de eso eran nómadas. Cuando ya las comunidades se hacen sedentarias y empiezan a formar un modelo de sociedad, nace el Estado. ¿Con qué fin? Con el fin de controlar, ¿sí? De poner orden, con el fin de manejar incluso las cuestiones productivas dentro del territorio. Y en ese sentido, en un punto, se les hace necesario estudiar o describir los datos o las variables que están surgiendo en estas nuevas formas de sociedad y empiezan con esta ciencia del Estado. En algún momento se la conocía como ciencia del Estado, que es la estadística, ¿ya? Y esto les permitía de alguna forma entender la sociedad y obtener, ¿sí? Conclusiones para una investigación empírica. Cuando hablo de empírico es como algo que no tiene un método científico, sino que lo hacemos como por nuestra lógica, digámoslo así, ¿ya? Y para eso empiezan a usar ya modelos matemáticos. Entonces, vemos que la estadística ha evolucionado enormemente, creo yo, y pasa de ser una cuestión, digamos, espontánea, que responde a las necesidades de una época, sea para los juegos de azar, o sea, para entender los nuevos modelos de sociedad, y va de alguna forma concretándose o se unen estas dos, ¿sí? Para empezar a entender fenómenos más complejos y para lo cual se empiezan a usar modelos matemáticos y con el tiempo esto se convierte en una ciencia. Entonces, como ven, no es una cosa que nació de ayer para hoy, sino que tiene todo un proceso de evolución que ahora nosotros lo vamos a ver muy sintético, pero hasta llegar a eso fue una cosa compleja. Por otro lado, también la estadística podemos considerarla que actúa, en base a lo que acabamos de ver, como un puente entre los modelos matemáticos y los fenómenos reales. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un fenómeno real, puede ser la lluvia, si es un fenómeno natural real. Ahora, para yo entender o interpretar este fenómeno, sí, necesito, ¿no es cierto?, alguna forma de. Entonces ahí está la estadística, ¿ya? Pero esta viene a ser un puente con los modelos matemáticos porque para yo poder decir, bueno, a futuro se proyecta, como en el mes han llovido en promedio, me voy a inventar, 20 metros cúbicos de agua en la ciudad de Quito, ¿ya? De acuerdo a lo que se ha hecho estudios varios meses, se proyecta que para el mes de diciembre haya una lluvia que oscile entre los 20 y 30 metros cúbicos, ¿ya? Entonces yo para llegar a esa conclusión, que es como ya final, yo tengo que usar diferentes modelos matemáticos, pero esos modelos matemáticos tienen que estar ligados a una recolección de datos, a la observación, al muestreo, que es lo que hablamos hace un rato, para yo poder interpretar y llegar a la conclusión a la que llegué, que va a ser en un rango de 20 a 30 metros cúbicos en diciembre. Entonces, por eso es que se considera justamente como este puente con los modelos matemáticos y en ese sentido nos permite o nos proporciona una metodología, o métodos para evaluar y juzgar las diferentes o la discrepancia incluso que hay entre realidad y teoría. Sí, porque muchas veces puede ser que digan, claro, va a llover de 20 a 30 metros cúbicos en diciembre después de los análisis que hicimos. Y resulta que no, que en diciembre solo llueve en promedio el 15 metros cúbicos. Entonces siempre va a haber un rango o va a haber un espacio de incertidumbre que se debe considerar además en la estadística. Sí, que se conoce como error estadístico. Ya vamos a ver más adelante eso. Entonces vemos que va relacionando diferentes cosas y también nos permite generar discrepancias entre lo teórico y lo práctico. Y esto va a estar dado por la incertidumbre, porque claro, el método científico, digamos, me puede ayudar, pero al ser una cosa muy mecánica, puede ser que también caigan algunos errores y yo tenga que más bien hacer otro tipo de análisis que me permita discutir sobre la realidad. Hasta ahí, ¿preguntas o dudas? ¿Estamos siguiendo? ¿No hay dudas? Por mi parte, no, profe. Está todo chévere. Está todo chévere en la estadística. Ya, Por mi lado tampoco. perfecto. Ya. Ahora, por otro lado, como les decía, dentro de la estadística nosotros vamos a tener una clasificación.
Por un lado está la estadística descriptiva y por otro lado está la estadística inferencial. Creo que no se ve, ahí se ve. Ya, entonces cuando nosotros hablamos de estadística descriptiva, vamos a hablar de este conjunto de técnicas, de métodos que se usan para recolectar, organizar y presentar los datos en forma de tablas o gráficas estadísticas, ¿sí? Con la información numérica o no numérica, incluido el cálculo de medidas. Cuando hablo cálculo de medidas, los estadígrafos de centralización, de posición y de dispersión. Y lo único que me permite la descriptiva es entender el fenómeno. Es decir, yo voy y digo, ah, bueno, está pasando esto. Nada más, llega hasta ahí, hasta describir lo que está pasando. Para ilustrar esto con un ejemplo, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, aquí ustedes tienen, ¿no es cierto? Me dice indicadores de empleo 2018-2019. Entonces son años que ya pasaron. ¿Qué hicieron? Recolectaron datos primero, ¿no es cierto? Organizaron esos datos y los presentaron en forma de tablas o gráficos. Aquí tenemos en gráfico. Ahora, ¿qué me dice el gráfico? Si yo vengo aquí, el título ya me dice mucho, mis indicadores de empleo del 2018 al 2019. Entonces digo, voy a ver el tema del empleo en estos años. Y de ahí me dice, el rojo es 2018, el amarillo es 2019. Si ven, es sumamente informativo. Y ahora voy a ver acá, me dice que el empleo adecuado en el 2018, porque es rojo, ha habido, o el 40.6% de la población ha tenido un empleo adecuado en el 2018, mientras que el 38.8% ha tenido un empleo adecuado en el 2019. Entonces, si ustedes ven, yo solamente estoy sacando información. No estoy diciendo, a futuro va a pasar eso. Eso no hace la descriptiva. Solamente me permite entender el fenómeno específico en el tramo que yo lo haya estudiado. O hablando del tema, aquí mismo, por ejemplo, del tema del empleo no remunerado. Entonces me dice, 2018, el 9.9% de la población estaba en un empleo no remunerado y el 10.9% en el 2019. ¿Ya? O el tema del subempleo, vemos cuáles son las tasas, ¿no es cierto? Entonces simplemente estoy entendiendo qué ha estado pasando con relación al empleo en estas fechas. Solo describo el fenómeno y hasta ahí llega la estadística descriptiva. Por otro lado, la estadística inferencial viene a ser un conjunto de métodos y técnicas para obtener conclusiones acerca de la población, usando muestras o incluso usando la población en general. ¿Ya? Ahora cuando hablo de esta, cuando me dice me permite obtener conclusiones, claro que de esta puedo sacar conclusiones, pero en la inferencial la diferencia es que en esta, aparte estas conclusiones me permiten decir, bueno, hice un estudio en el 2018 y 2019, o hagamos en el 2000, estamos en el 2022, ¿verdad? En el 2022, en el 2025 va a pasar tal cosa, en base a los estudios que hice ahorita. Todavía no es 2025, pero yo recolecté información, usé métodos y técnicas estadísticas que me permiten decir, en el 2025, por ejemplo, se estima que apenas, no sé, el 20% de la población tenga un empleo adecuado, ¿ya? Entonces vemos que lo que hice es inferir o proyectar o predecir, digámoslo de otra manera, qué va a pasar a futuro. Y eso es lo que hace la inferencial, no la descriptiva. Que igual puse un cuadrito de ejemplo, entonces me dice, la población censada en Costa Rica en el 2011 fue de 4.301.712 habitantes. Me describió, solamente me dijo, tanto es la población en el 2011 en Costa Rica. Ahora, supongamos que en esa época, porque ahorita estamos más allá, entonces en esa época, en el 2011 dijeron esto. Cuando ya es inferencial, aquí dice, se estima que para el 2020 la población en Costa Rica será de 5.111.238 habitantes. Una cosa es que me diga la población censada es de, y otra cosa es que me diga, se estima que pase esto. Entonces aquí me dice, se estima que en el 2020 haya 5 millones de habitantes en Costa Rica. ¿Cómo llegué a esto? Haciendo estadística inferencial, ¿sí? Haciendo proyecciones, haciendo ciertos métodos y ciertos cálculos que me permitan a mí decir, en futuro va a pasar esto. Por ejemplo, con la tasa de población se suele hacer esto. Entonces, uso la tasa de población en una formulita y me dice, en futuro va a haber tantos habitantes. ¿Sí? Está claro cuál es la diferencia entre estas dos.
Sí, profe. Perfecto. Ahora, dentro de lo que es como las estadísticas, sí hay una cuestión importante que son el análisis exploratorio de datos. Para nosotros hacer estadística muchas veces se propone, ¿sí?, que se haga como método, digamos, de análisis previo a un análisis exploratorio de datos. Ya, en este análisis exploratorio de datos, nosotros vamos a decir que es un conjunto de procedimientos que lo que busca es estructuras de una masa de datos que lleven a percibir características que posee la fuente de esos. Es decir, yo voy a explorar qué características o cuáles son la población a la que yo me voy a dirigir o cuál va a ser mi muestra para hacer el análisis de datos o para aplicar la estadística, sea inferencial o descriptiva, que me permita, es como tantear el territorio, dicho de otra manera, ¿sí? Entonces voy a hacer siempre un análisis exploratorio para luego pasar de alguna forma a aplicar ya alguno de estos métodos en específicos. Dentro del análisis exploratorio, sí, nosotros podemos hacer análisis o va a haber componentes importantes como la población, como la muestra, como el tamaño de la muestra, ¿sí? Y en base a esa exploración, después yo digo, bueno, ya vine, vi, observé, ¿no es cierto?, qué es lo que voy a estudiar. Pues digo, bueno, yo creo que para esta población es necesario sacar una muestra, no sé, me voy a inventar, de 1000 objetos de estudio. Y con esa muestra después yo voy a aplicar ya la estadística, sea cual sea, dependiendo de lo que esté buscando, sea describir o sea inferir a futuro. De ahí, dentro de la estadística, nosotros tenemos que conocer algunos términos, ¿sí?, importantes que vamos a ir analizando también a lo largo de las clases para manejar el mismo lenguaje. Por un lado están las variables. ¿Qué es una variable? No son nada más que características o cualidades que posee una población. Cuando hablo de características o cualidades, por ejemplo, características, color de ojos, características, color de cabello, cualidades, alto, pequeño, mediano. Características, se me ocurre, cantidad de lluvia en la ciudad de Quito. Por ejemplo, el tema del número de contagiados de COVID en el 2022. Esa es una variable estadística, porque yo estoy hablando de una característica que estas personas, ¿sí?, tienen en común, que es haberse contagiado de COVID. ¿Ya? Entonces vemos que son características o cualidades que posee una población o que posee la población que yo voy a estudiar. ¿Ya? Dentro de estas variables nosotros vamos a tener una clasificación. Va a haber variables cualitativas y variables cuantitativas. Recordar para cada una y para saber cuál es la diferencia. Cualitativas viene de cualidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si hablo de cualidad, voy a hablar de aquellas características que no se pueden cuantificar. Es decir, yo no las puedo expresar con números. No puedo decir, bueno, el color de cabello de Juanito es 7.65. ¿Me entenderían ahí ustedes qué color es? No. No, ¿no es cierto? No sabemos No. qué. Color 765 no existe, ¿no es cierto?, en nuestra realidad y en nuestra percepción. Pero si les digo, el color de cabello de Juanito es negro, se entiende perfectamente. Entonces vienen a ser estas características y cualidades que yo no puedo cuantificar. No puedo decir en lugar de color negro el 7.65, sino tengo que decir color negro. O, por ejemplo, el color de ojos también, que sería una característica no cuantificable. No puedo decir, no, pues, ¿y quién tiene color de ojos 9.3? Vamos a entender, no, ni idea, ¿no es cierto? Pero si digo, no, tiene un color de ojos cafés, o tiene color de ojos negros, o tiene color de ojos verdes, voy a entender de qué estoy hablando. Entonces, no puedo cuantificar, sino más bien son características que se miden de otra manera.
Y por otro lado, en cambio, sí están las cuantitativas. Cuantitativas viene de cuántos, cantidad, ¿no es cierto? Entonces aquí sí vamos a decir que son aquellas características cuantificables, es decir, yo las puedo expresar o medir con números. Por ejemplo, la cantidad de lluvia en la ciudad de Quito en el mes de noviembre fue de 30 metros cúbicos. ¿Se entiende? Claro, digo 30 metros cúbicos. Mi valor en este caso es el número 30. Entonces yo la puedo medir con números. No puedo decir la cantidad de lluvia en Quito en el mes de noviembre es negro o es verde. No entendemos, ¿no es cierto?, qué cantidad de lluvia es verde, ¿no es cierto? Entonces es una cosa muy distinta. Entonces la una viene de cualidad y la otra viene de cuánto, cantidad. Ahora estas dos grandes variables se clasifican en dos, se clasifican cada una de estas en otras subramas. Entonces, por un lado tenemos las variables cualitativas ordinales, variables cualitativas nominales y variables cualitativas binarias. Cuando hablamos de variables cualitativas ordinales, ordinal viene de orden. Son aquellas variables cualitativas que requieren un orden. Necesariamente tienen que estar ordenadas. Por ejemplo, el lugar en el que llega una persona en una competencia. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. O las medallas, ¿no es cierto? Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Estas necesariamente tienen un orden, ¿no es cierto? Porque es para el primero, el segundo y el tercero. ¿Ya? Mientras que cuando hablamos nosotros de variables nominales, son aquellas que no requieren orden. Por ejemplo, lo que hablaba hace un rato, el color de cabello de las personas. No voy a decir no, o sea, hay color de cabello negro, pongamos rubio y chocolate o café, ya. Entonces no es que digo, bueno, esto tiene que tener necesariamente este orden. Primero van los de color negro, después los de chocolate y después van los rubios. No, sino más bien no tiene un orden. Yo puedo poner en cualquier orden. Puede ir primero el color negro, como puede ir primero el color rubio, como puede ir bien el color rojo, o como puede ir el azul también, que se pintan azul, etc. Entonces son variables que no requieren orden o son características que no necesitan un orden. Y también dentro de las cualitativas tenemos las variables cualitativas binarias. Cuando hablo de binario, dos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Dos, nada más. Son aquellas variables cualitativas que solo pueden tomar dos valores. O es uno o es el otro. O es de día o es de noche. O es blanco o es negro. Y no puedo tomar más valores. Claro que hay matices, pero hay cosas que no puedo tomar yo más valores. Por ejemplo, el tema del sexo, o es masculino o es femenino, ¿no es cierto? Cuando hablo de sexo, tengo esos dos sexos, dependiendo de la cuestión biológica del ser humano. Pero yo también podría hablar de género, y cuando hablo de género, el género no es binario. En género ya entra. Gay, lesbiana, GLB, bisexual, transexual, intersexual, queer, pansexual. ¿Qué otras variables hay ahora? Queer, pansexual, las nuevas, estoy pensando. Bueno, ya, las que me acuerdo ahorita. Entonces, cuando hablo yo de género, ya no hablo de una variable cualitativa binaria, ¿no es cierto? Porque hay una gama. Pueden ser más de dos. Cuando hablamos de binarias, solamente puede ser dos. Por eso dije, o masculino o femenino, que ya responde a la constitución biológica con la que esté constituido el ser humano. Mientras que si hablamos de género, entonces ahí sí tenemos una serie de formas en que la gente se puede definir. O cuando se habla de orientación sexual, o también cuando se habla de otras cosas que no sean color de cabello. Tampoco es que tienen cabello rubio o tienen cabello negro. No, ahí hay como una serie, ¿no es cierto? Entonces esas no pueden ser binarias. De binarias, otras cualidades podrían ser como día y noche, son binarias porque o es de día o es de noche, ¿no es cierto? ¿Qué más puede ser? Binario. Día, noche, no me acuerdo alguna otra ahorita, pero la idea es que solo puede tomar dos valores, ¿ya? Por otro lado, Niño y niño. niña y niño, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces serían como es niño, cuando hablamos de sexo un poco más, pero de ahí en temas de orientación es una cosa mucho más amplia.
¿ya? Y de ahí está el tema de las variables cuantitativas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas tenemos las continuas y las discretas. Cuando hablo yo de variables cuantitativas continuas, son aquellas variables cuantitativas que pueden tomar valores decimales o que pueden tener valores fraccionarios. Por ejemplo, la estatura de Juanito es de 1.63, entonces es decimal. O María pesa, no sé, 45.3 kilos, ¿no es cierto? Puede ser decimal, ¿ya? Mientras que si hablo yo de variables discretas, solo pueden ser valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos de, no sé, de Pedro es 3 hijos. Entonces, es un número entero. No puedo decir, no, Pedro tiene 3.5 hijos. No es que va a tener 3 hijos completos y la mitad de un hijo, ¿no es cierto? O 3.8, 3 hijos completos y 0.8 del otro hijo. Entonces, esa no puede ser, por ejemplo, una variable continua. ¿Por qué? Porque no puede tomar valores fraccionarios, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de variables discretas cuando son variables donde solo se usan valores enteros. En base a lo que dije, ahora sí, veamos si me entendieron. Vamos a preguntar. A ver, ¿y quién se ha hablado? Daniela se ha hablado. ¿Quién ha entrado recién? Han entrado algunos compañeros recién. Ray, dígame un ejemplo, no de los que están ahí, un ejemplo que a usted se le ocurre ahorita de una variable cualitativa nominal. Que no se pueda medir otra vez, no sé, el agua, tal vez, por así decirse. ¿Qué variable del agua? Pero, porque el agua sería como el objeto que va a estudiar, pero ¿qué característica? Profe, no sé realmente cómo contestarle la pregunta. Tengo que, o sea, me da chancecito para pensarlo un poquito. Ya, Ray. Cuando ya lo tenga, me dice. Veamos. Eric Vinuesa, denos un ejemplo de una variable cuantitativa discreta. No sé, por ejemplo, el número de personas que están contagiadas con COVID. Perfecto. Sí, ¿no es cierto? Ahí el número de personas con COVID es un valor entero, porque no es que va a decir, no, están contagiadas 1000.5 personas. No es que el 0.5 de una persona está contagiado. Gracias, Eric. Perfecto el ejemplo. Vamos con Fernando. Ayúdeme con un ejemplo de una variable cualitativa ordinal. Cualitativa. Pueden ser las estadísticas de los goles de algún equipo. Algún equipo. Puede ser como, por ejemplo, el puesto en el que quedó algún equipo en el campeonato de fútbol. Quedaron primeros, segundos o terceros. ¿No es cierto? Es ordinal. Sí. Exacto. Ya. Gracias, Fernando. A ver, ya pregunto. Profe, 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 perdón que no le había dicho, tal vez, no sé, como me dijo cualitativas nominales, podría ser la religión de una persona. Perfecto, la religión, ¿no es cierto? La religión es como es católica, agnóstico, ¿qué más hay? Evangélico, ¿no es cierto? Ateo. Ese es nominal. Musulmán, Ya. hindú. Exacto, ya. No requiere orden, ¿no es cierto? Y además es una cualidad que no puedo decir, no, la religión 8.3, ni idea. Entonces, es una cualidad o característica que no tiene orden. Gracias, Ray. Perfecto el ejemplo. ¿Alguien más quería hablar? ¿Quién era? Sí, profe, yo tenía una duda. Y es que, por ejemplo, las horas del día podrían ser una variable cualitativa ordinal. Serían una variable, ¿por qué cualitativa ordinal? Las horas del día. Porque las horas del día siempre siguen en el mismo orden, ¿no? O sea, no es que voy a decir que son o sea, siempre sigue, por ejemplo, o sea, ahorita son las 12, por ejemplo,
y después va a seguir la 1, las 2, las 3, o sea, no voy a saltar desde las ¿La 12 mido hasta con las 5 de la números o tarde. no? Sí. Entonces, ¿sería cualitativa o no? Ya. No sería. No sería cualitativa, es cuantitativa porque la puedo medir con números. Entonces, dentro de cuantitativas entra o en continuas o en discretas. Emanuel, ¿sería continua o discreta? El tiempo. Ya, continúa. Continuo, porque si puedo tener fracción del tiempo, ¿no es cierto? Gracias, Emanuel. Chévere la pregunta porque nos permite ver, ¿no es cierto?, más cosas. Ya. No sé, ¿alguien más quería decir algo? No. Ya. Karen, que recién ha entrado. Bueno, ha entrado más tarde de lo que entramos los demás. Karen, ayúdeme con un ejemplo de una variable cualitativa binaria. Puede ser cuántos niños hay en un aula de escuela, cuántos niños y cuántas niñas. Cuando digo cuántos, viene de cantidad. Ya no sería cualitativa, sería cuantitativa. ¿Cuántos niños hay y cuántas niñas hay? Hay 7 niños y hay 8 niñas. Entonces, esa es una característica cuantitativa, porque estoy Cuantitativa. hablando de cuánto. Porque se puede medir con números, sí. Ujú. Ya. Déjeme pensar y le digo, sí. Ya, perfecto. Gabriel, ayúdenos con una variable cuantitativa continua. Una variable cuantitativa continua. Ujú. Pues, a ver, los panes que me como, por ejemplo. Ya, los panes que come una persona en el desayuno, ya. Gracias por el ejemplo. Sí, justamente estoy hablando de cantidad. ¿Cuántos panes, no es cierto? Entonces, cantidad. Ahora puedo decir un pan, 2 panes, 3 panes y medio. Entonces, sí puedo tener fracción. Gracias, Gabriel. Ha de estar desayunando, pues, desde los panes. No, Ya, eso es lo único que tenía a mano. Y ya. Sacamos del mundo que nos rodea, entonces. A ver, ¿quién más me falta? Fernando. No le pregunto todavía, ¿verdad? No, Inge ya me preguntó, ¿se acuerda de los puestos de fútbol? Ya. Pero es que Gabriel, pregúnteme, Fernando, Ray, Emanuel. Si quiere, pregúnteme nomás. Karen ya pregúnteme a está. mí. Ikia, él nos respondió antes, creo. David, ¿Qué? ya le pregunté. Eric y A David. Daniela creo que no le preguntó Inge, a la Daniela. Ah, ¿Qué te Daniel. pasa? Yo trabajo en la clase, estoy siempre atenta. Daniela, denos un ejemplo de una variable cualitativa nominal. Cualitativa nominales. ¿Cuál podría ser mi profe? Déjeme pensarle un ejemplo. Podría ser mi profe la marca de los autos, podría ser claro, las marcas de los autos. Perfecto. Las marcas de los autos es Chevrolet, ¿qué más hay? Forza, Toyota, Mitsubishi. Ahora esos nuevos carros chinos, Chang'an, Dongfeng. No sé. Jabal, Ya, Opel. exacto. Ya, perfecto. Entonces es una variable nominal, ¿no es cierto? No estoy como con números, sino son cualidades. Y además me permite entender de qué estoy hablando. Y no necesita un orden. No es que voy a decir, no, primero es el Dongfeng que el, no sé, otro, ¿cómo era que dije? Toyota, se me ocurre, me estoy inventando. O Suzuki. Ya, no. Entonces, vemos, ¿sí? Que tenemos estos diferentes tipos de variables. Ahora, ¿por qué para mí es importante que ustedes entiendan esto? Porque cuando van a hacer un estudio, ustedes tienen que saber cuál es la variable, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de variable que usted tenga, también tiene que buscar los métodos en los que yo puedo medir esa variable. Yo no voy a poder medir, por ejemplo, con un termómetro el color de cabello, ¿no es cierto? Primero, ni siquiera es variable cuantitativa.
Y segundo, el color de cabello, ¿cómo voy a medir con un termómetro? Sabiendo que el termómetro es para medir la temperatura. Y si hablamos de temperatura, se mide con números. Por lo tanto, sería una variable cuantitativa. Y el termómetro me permite a mí medir, por ejemplo, yo qué sé, el tema de la cantidad o la temperatura de la ciudad de Quito a las 12 del día durante el mes de noviembre, ¿no es cierto? Entonces yo estoy hablando de una variable cuantitativa y aparte continua, porque puede ser fraccionaria, ¿no es cierto? Y voy a usar un instrumento para poder medir y hacer mi estudio, que es el termómetro. Ahora, si yo quiero hablar del color de cabello, que en cambio es una variable cualitativa, lo puedo hacer por medio de la observación. Y los colores los sabemos de forma objetiva. Negro, blanco, rojo, verde, amarillo, etc. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber, entender qué tipo de variables tenemos para después saber cómo puedo medirla y poder realizar mi estudio. Profe, Dígame. antes de que pase a otro lado me surgió una curiosidad. ¿Y podría ser una variable cualitativa binaria las temporadas, o sea, como sí, las temporadas en cada mes según el clima? Tipo, por ejemplo, yo sé que en países de zona templada, o sea, sí, donde el clima es templado, que tienen las 4 estaciones, pero por ejemplo nosotros que somos de la franja tropical tenemos solamente dos estaciones, que sería sequía y lluvia. Eso podría ser una variable cualitativa binaria. Sí podría ser binaria, porque podría yo decir o es sequía o es lluvia. No es más, ¿no es cierto? No voy a hablar como de otoño, invierno, verano. Claro que aquí no tenemos esas 4 estaciones. Si hablo en cambio de las estaciones ya en otros países, o sea, de las estaciones en general, ahí sí tendría una variable cualitativa nominal, porque es otoño, invierno, verano y primavera, son 4. Pero si decimos vamos nosotros a hablar en nuestro estudio en términos de lluvia y sequía, sería binario, o lo uno o lo otro. Sí, Emanuel, gracias por el ejemplo y la pregunta. Inge, también podría ser el estado civil de una persona, soltero o casado, así. Ahora, en el estado civil, recuerden, hay soltero, casado, divorciado, viudo. Ay, más. Hay otro más. Unión libre es Unión estado de civil. hecho. Sí, unión libre. Ajá. Sí, unión libre. Entonces ahorita ya no entra en lo binario, porque como ya tiene todas estas variables, saldría de lo binario. Ahora, si estuviéramos en una sociedad No, que profe. es o soltero o casado, ahí sí fuera binario. Pero esta no es binaria, tiene como sus Ay, matices. No meta miedo, profe. No me da miedo. Bueno, si a alguien le interesa, estoy soltero. No, mentira, no va. Soltero o casado. Pero por lo general, tal vez hay confusión en esta, porque no es que le preguntan, ¿usted es soltero, casado, viudo, divorciado, unión? No, por lo general cuando va a algún lado le dicen, ¿es soltero o casado? Y pareciera binaria, ¿no es cierto? Pero sí, no lo por es. eso mismo le pregunto. Porque Ajá. también hay divorciado. Si Claro. es que es divorciado, ya no entra, entonces es una presentación. Ya no entra, dice. Que Ya lo dejó la esposa. lo dejó la Si es que esposa. eso... Abandonado, dice, ¿no? Ya, pero vemos que no es binaria, ¿no es cierto? Que quizás hay una confusión por el lenguaje o por las costumbres que la gente tiene en su forma de preguntar, puede generar una confusión, pero esa no sería binaria, porque en realidad hay como varios estados civiles. Creo que no debería haber, pero bueno, en fin, eso existe. Ya, por otro lado, términos importantes para nosotros realizar un estudio estadístico son la población, la muestra y el muestreo. Cuando nosotros hablamos de población, estamos hablando de todos, absolutamente todos los individuos o elementos, ¿sí? De los cuales se va a realizar un estudio. Ahora, estos elementos, para que sea una población, tienen que tener rasgos en común. ¿Sí? No puedo decir, no sé, una población es, voy a hacer un ejemplo con lo que tengo a mano, como hizo el compañero. Voy a poner todo lo que me encuentre. Ya, una regla, no sé, un teléfono, ya. Por ejemplo, estos de aquí son varios elementos. Sí me ven, ¿no es cierto? Tengo un papel, tengo una regla, tengo un teléfono, un esfero y un marcador.
¿ya? Y pongamos dentro de este conjunto también estoy yo. Podemos ser población, rigiéndonos como el concepto. No sé, se supone que población es conjunto de personas o cosas también, ¿no? Conjunto de individuos o elementos. En estadística son elementos. Pueden ser cualquier elemento. Entonces sí, porque son elementos. ¿Ya? Porque somos elementos, ya pasamos un primer checklist. ¿Ya? Tienen rasgos en comunes. Rasgos comunes. Pero dice que o sea, se puede hacer un censo y en los elementos más se hace en la población. En los seres humanos. Sí, pero tiene, como dijo la profe, tiene, ¿cómo me dijo la última que dijo? Tiene rasgos en común. O sea, por eso les pregunto, ¿somos población los que estamos aquí, estos elementos, incluida yo? Somos todos los elementos que ustedes ven. Todos estos. A ver. Seremos población. Si es que si tienen rasgos en común, creo que... Pero que tienen que, exacto, tienen que tener rasgos en comunes, si no, no sería población. O sea, los artículos que tiene en la mano no tienen órganos, por ejemplo. Ya, no son vivos tampoco. Nacionalidad. Tienen nacionalidad, el teléfono, la regla, el papel. Sí, porque están nacionalizados en Ecuador, si no serían ilegales. No tienen nacionalidad, no tienen nacionalidad. Tienen nacionalidad. Si lo traigo de Venezuela, ya no dentro por eso. Entonces, no es así. A ver, cuando nosotros hablamos de población, ya, dice un conjunto de individuos elementos. Lo que les decía, el conjunto que están viendo, yo, la regla, los esferos, el teléfono y el papel. Sí somos elementos y somos un conjunto ahorita, sí, pero no podríamos ser población por los rasgos. Somos totalmente diferentes. O sea, yo soy un ser vivo, son seres inertes, este es un teléfono, tiene una función, esta es una regla de metal, este es bueno de muchas cosas, esto es un papel, esto es una esfera. ¿Qué podría yo estudiar de estos elementos? O sea, como común. Ninguno. Ninguno. Entonces, es importante que cuando hablemos de población entendamos esto. La población necesariamente tiene que tener rasgos en comunes. Deben ser elementos, digamos, de alguna forma muy parecidos o de los mismos, por ejemplo. Otros elementos. Ya, supongamos que estos son todos los marcadores del planeta. ¿Sería población? ¿Los marcadores solamente? Sí. Claro, sí, no, ya no estoy incluida, solo los marcadores. ¿Ya? No, así sí. Así sí, ¿no es cierto? Porque en este caso son elementos que tienen rasgos en común. ¿Qué rasgos en común tienen? Tienen tinta, sirven para escribir, son como, no sé, de plástico, Los dos de cuestan colores, tienen un costo, pero son muy parecidos, su utilidad es la misma, ¿no es cierto? Entonces ahí sí puedo hablar de que es una, bueno, en este caso no sería una muestra nada más, pero si fueran todos los marcadores del mundo o todos los marcadores de la ciudad de Quito, ya podría hablar yo de una población. Entonces, conjunto de elementos o individuos de los cuales se va a realizar un estudio, eso es importante, y que además tienen rasgos en común. Una población que es muy grande se utiliza, por ejemplo, cuando se hace un censo, por eso dice ahí censo. Ya en el Ecuador, cuando se hizo el censo, el último censo que se hizo fue en el 2010. Entonces ahí, cuando dijeron vamos a censar a la población del Ecuador, es que fueron a censar a toditos los ecuatorianos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el rasgo en el común? Seres humanos ecuatorianos que nacieron en este territorio o que viven también en este territorio, ¿sí? Recuerden, no solo son de aquí las personas que nacen aquí, sino además las personas que viven en el territorio. Entonces, vemos que ahí hay elementos en común. ¿Y qué características se iban a estudiar? Por ejemplo, lo que suelen preguntar, estado civil, ¿no es cierto? Es una característica a estudiar de esta población que era censada, que son los habitantes del territorio ecuatoriano. ¿Qué más saben preguntar? Número de hijos, número de bienes, todas esas son variables estadísticas que se toman en cuenta para hacer, por ejemplo, un censo, dependiendo de lo que yo quiera estudiar, ¿no es cierto? Puede ser un censo sobre estudios o sobre nivel de
de educación, ¿no es cierto? El nivel de educación vendría a ser una variable o una característica que yo voy a estudiar de esa población. ¿Qué tipo de variable sería el nivel académico, el nivel de estudios? Cualitativa, cuantitativa, binaria, no binaria, ordinaria. Cualitativa. No, sí, cualitativa. Cualitativa, ordinal, nominal o binaria. Nominal, creo. ¿Por Ordinal. qué, Ikian? Nominal existe, sí, ¿no? Sí, Que le cualitativa, están nominal. nominando como un título, o no creo que sea ordinario, o sí, no sé, ahí me confundí un poco. Ordinario ¿Qué porque los dice? estudios es algo que tenemos que completar siempre. ¿Tienen un orden? Sí, creo yo que sí. Primero va el jardín, luego va educación general básica, bachillerato y luego va la universidad. ¿Ya? Entonces es Y ordinal. depende de la persona también un posgrado, una maestría, etc. Ya, ahora sí tiene un orden si hablamos como en estas escalas, ¿no es cierto? Entonces, como dijo el compañero, va desde educación básica, secundaria, superior, y la otra, a ver, tercer nivel y cuarto nivel creo que es ya. Entonces, necesariamente sí tiene un orden. Además, es una cualidad, no digo, no, ¿qué nivel de estudios tiene? 7.8. No puedo medir con números, sino que necesariamente es una cualidad. Gracias. Ahí quien y el compañero Gabriel era, ¿no es cierto? Ya. Por otro lado está la muestra. Ahora, la muestra viene a ser un subconjunto de la población, es decir, es un pedazo de la población, ¿sí? O una parte de la población que se toma para hacer el estudio. Por ejemplo, cuando se hace censo, lo que les decía hace un rato, ¿no es cierto? Yo tomo toditos, absolutamente a todos las personas que habitan en el territorio. Pero si yo quiero hacer un estudio específico, por ejemplo, no sé, de los niños, del número de niños o de las etnias, voy a poner de las etnias de los niños del Ecuador. Ahí yo ya no voy a tomar a todos los ecuatorianos, sino solamente a los niños. Es un subconjunto de mi población. Entonces esto viene a ser una muestra. Ahora el subconjunto puede ser también de diferentes elementos, pero lo importante aquí es que esta muestra sea representativa. Cuando yo hablo de representatividad, quiere decir primero que sea el número adecuado de elementos para mi estudio. Segundo, que estos elementos que se escogieron como parte de la muestra tengan la mayoría de las características de la población. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que sea representativo. ¿Ya? Y por otro lado, para yo obtener esta muestra, de la cual voy a hacer el estudio, está el muestreo. El muestreo no son más que técnicas o métodos que yo uso para obtener la muestra. No es que voy a llegar y escojo la muestra como yo quiera, no. Muchas veces yo tendré que segmentar, ¿sí?, la población para saber cómo saco mi muestra o para sacar mi muestra. O tendré que hacer conglomerados para sacar mi muestra. O tendré que, no sé, hacer estratos para sacar la muestra. Entonces van a ser todo este conjunto de técnicas y métodos para obtener la muestra. Por lo tanto, muestra y muestreo son diferentes. Ahora, algo importante con relación a lo que me decían hace un rato, siempre recuerden que la población no solo son conjuntos de personas, sino que cuando hablamos nosotros de población en estadística se habla de conjunto de elementos, que pueden ser personas, que pueden ser animales, que pueden ser plantas, que pueden ser cosas, que pueden ser días, que pueden ser tiempo, que pueden ser cantidad de lluvia. ¿Sí? Entonces son varios elementos que yo puedo tomar como población. No solo voy a hablar de seres humanos. ¿Por qué recalco en eso? Porque en unas pruebas me pone qué es población. Entonces me ponen la definición desde la geografía. Me ponen la población, son los individuos que habitan en un territorio. O me ponen, ¿es el conjunto de personas que viven en el Ecuador? ¿O es el conjunto de personas que viven en el mundo? No. Población en estadística se refiere a un conjunto de elementos. Plantas, animales, cosas, personas, dependiendo del fenómeno o del estudio que yo esté realizando.
sobre estos términos que acabamos de ver ahorita, preguntas, ¿están claros? Solamente por aclarar, entonces la muestra es el resultado del muestreo. ¿Cómo, Emanuel? La muestra es el resultado del muestreo. Sí, justamente. Y entonces el muestreo, estas técnicas me dan como resultado, o al final lo que yo busco con esto es obtener una muestra, o el resultado es tener ya una muestra representativa para hacer mi estudio. Sí, Emanuel. Gracias por la acotación o la aclaración. Los compañeros, tal vez una pregunta, acotación, aclaración. ¿No? A Todo ver, claro, Inge. perfecto. Por el día de hoy nos vamos a quedar ahí en honor al tiempo, que ha sido tarde, ¿sí? Y para que puedan ustedes también estirarse un ratito y salir como de lo que estamos, porque sí le hemos metido un poquito el acelerador. El día de mañana continuamos con las clases, ¿sí? Recuerden, nuestro horario es a las 10 de la mañana. Y bueno, de todas formas, siempre como les dije, para Karen, que entró más tarde, por favor, en las clases tengamos a mano o tengamos un computador, porque va a haber clases, bueno, la mayoría de clases después de lo teórico van a ser prácticas. Vamos a usar Excel, entonces necesitamos tener una copia. Y que disculpe, lo que pasa es que no pude ingresar pronto. Bueno, algunos de mis compañeros no pudieron ingresar rápido porque no nos aparecía la materia en la plataforma y no nos daban solución hasta las 11 que recién nos respondieron y nos activaron en la plataforma su materia. Es por eso el motivo en el que no pudimos ingresar. No sé si mañana nos podría ayudar dándonos un repaso de lo que dio al comienzo porque no estuvimos en clase. Por favor, Ya, Inge. Karen, ¿de qué carrera es? Administración de empresas. Ya ninguno de administración estaba en No, clases. Por favor, no. a los compañeros dígales que se unan el día de mañana. Como ahora me comenta que ha habido este inconveniente, me imagino que por eso tal vez dijeron, ay, esta tarde no entramos. Ya, pero díganles que se unan, por favor, para mañana entonces hacer como un recorderis, porque hoy vimos como cosas generales de la clase y ya empezamos a ver ya materia. De todas formas, igual el video va a estar en la plataforma. Ya, Ya, Inge, te Karen. agradezco mucho. Ya, entonces sin más, con todos, con todas, nos despedimos el día de hoy. Espero que tengan un buen día, que tengan toda la energía y la fuerza para seguir el día y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana con todos y con todas. Gracias, mi profe. Hasta Al día de mañana, Inge. Mañana, Hasta profe. mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. ¿Qué pasa, linda tía? Gracias.